Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra. Y bueno, en este episodio les traemos a Juan Martínez, quien es un colombiano que también es fundador de Cuatro, que es un centro holístico. Y es un experto en no solamente salud holística, pero en muchas otras terapias. Tiene un montón de certificados, es un coach en todas estas terapias como tal. Así que, bueno, durante la entrevista, es realmente una entrevista increíble, especialmente para personas que están buscando rendir al máximo, no solamente sentirse al máximo, pero también regenerar y curar, tanto de una manera tanto física como tal, como también mentalmente y se podría decir emocionalmente y espiritualmente. Entonces, es una entrevista increíble, hablamos sobre muchísimos temas, entre estos está lo que es la salud holística como tal, y cómo Juan entra a este mundo y empieza a desarrollar todas estas prácticas y volverse un experto. De ahí entramos a detalles sobre todo lo que son sus 4 pilares, específicamente sobre lo que es movimiento, nutrición, descanso y mente. Entramos a detalles sobre cada uno de estos pilares, hablando sobre estrategias, prácticas, hábitos que las personas pueden hacer, que son sumamente simples. Se podría decir que casi el 100% de ellas son totalmente gratuitas, que realmente van a impactar un montón en su estado emocional, como también en su estado espiritual, estar más presentes, también obviamente teniendo resultados físicos como tal. Es una entrevista increíble. Después de esto van a poder conectar todo lo que es mente, alma y cuerpo. Van a poder entender esa conexión, la importancia que es tener esa conexión como tal. Así que, bueno, si les ha gustado este tipo de episodio, por favor déjenos saber en los comentarios. Suscríbanse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Y déjenos saber qué piensan en los comentarios. Así que, bueno, con todo esto, espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores. Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Mira, la verdad que los temas que vamos a hablar hoy día son temas que me apasionan un montón. Así que empecemos con qué es lo que te metió a ti a esto de lo que es la salud holística como tal. Explicarnos quizás un poco lo que es salud holística y nos comentas un poco igual lo que haces, ¿no? Sé que son varios temas ahí, pero empecemos con eso. Sí, bueno, salud holística es bastante complicada, hay mucho para repasar, es como bastante completo. Pero yo empecé como un entrenador personal hace unos más de 12 años en Australia. Ya, Y me di cuenta que al trabajar con mis pacientes no les estaba ayudando mucho. Y entonces empecé a estudiar otras prácticas y esas prácticas se volvieron de 2 a 3, 4, 5, 6 y esas prácticas me di cuenta que al hacerlas individuales no funcionaban, entonces al integrarlas funcionaban bastante bien y por eso significa holístico, significa hacer cosas en conjunto, tener algo más completo. Por ejemplo, podemos hacer un entrenamiento, pero digamos, sin el sueño y sin el descanso no va a ser tan efectivo, digamos. Si tenemos claro. un buen movimiento, un buen sueño, un descanso, pero no estamos alimentándonos bien, entonces no va a servir ese programa. Entonces me di cuenta que al principio no estaba haciendo mi trabajo bien y no estaba ayudando a nadie. Y tampoco me estaba viendo bien porque la gente no tenía los resultados. Entonces, por un tiempo empecé a ganar y a aprender otras prácticas y llegó un momento que las integramos en un programa completo. Pero también el problema es cómo saber integrar, ese es otro problema, es cómo saber integrar. Entonces también debe haber un sistema de cómo integrar todas esas cosas para que una persona obtenga su mejor salud. Y por eso lo hacemos, para ayudar a las personas a obtener su mejor salud. Buenísimo. Esto para que la audiencia lo tenga claro, cuando hablabas de que eres entrenador personal, te vas netamente a quizás gimnasio, o sea, entrenador de lo físico, ¿no? Y de ahí con otras prácticas que te refieres más tipo terapias, quizás más al lado de diferentes métodos, desde nutrición hasta con el tema del sueño, que has ido integrando
y has formado este sistema, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más acerca de este sistema que formaste como tal? Exacto, sí, empecé como entrenador personal, solo entrenamiento, movimiento, levantar pesas, acondicionamiento, y después tiré un paso más que todo a la terapia, fisioterapia, terapia física, después aprendí terapia manual, todo lo que es masajes remediales, y entré a la nutrición. Es más, cuando entré a la nutrición, entré a una nutrición comercial y me di cuenta que no servía para nada. Entonces, de ahí entré a nutrición funcional. Después, el tiempo pasaba y empecé a estudiar medicina funcional. Y lo último fue las terapias un poquito más allá del este, cuando yo empecé en Australia, nací en Colombia, y moví a Australia cuando tenía 16, 17 años. Casi toda la carrera de entrenamiento personal, física, estuve en Australia. Pero cuando en un tiempo me aburrí en Australia y me fui para Asia. Ahí fue cuando empecé a adaptar más, a estudiar temas como meditación, yoga, terapias energéticas de Reiki. Esto es en un tiempo, digamos, de 12 años, 13 años en tomar todas estas prácticas, integrarlas, pero con ayuda obviamente de muchos maestros, especialmente un instituto que es un instituto holístico, se llama CHEK, que queda en Estados Unidos, pero es internacional, donde me ayudó mucho a integrar esas prácticas. Entonces el sistema, normalmente nuestro sistema viene de esa sabiduría. El sistema que manejamos nosotros se llama 4, para que sea bien básico, entre más básico tú sabes que es más fácil Mejor. para las personas. Exacto, y el sistema, y nuestra empresa se llama 4, porque son 4 aspectos súper básicos y son los más importantes, que está el movimiento, el descanso, la nutrición y la mente. Y en sí, digamos, una persona que trabaja con nosotros hace esas 4 cosas. Entonces, con un paciente, digamos, obviamente depende de las metas de esa persona, de los problemas. Puede ser una persona que tenga cáncer, puede ser una persona que no pueda caminar, puede ser una persona que tenga artritis, puede ser una persona que no pueda dormir. Entonces depende de esa persona, vemos qué prácticas van a ayudarles. Pero normalmente usamos medicina funcional como base. Movimiento y varias prácticas. Por ejemplo, enseñamos yoga, enseñamos gimnasia, enseñamos levantamiento de pesas, fisioterapia. Entonces, en cada aspecto hay varias prácticas. En el aspecto del descanso está la meditación, están terapias energéticas, están terapia manual. Entonces, todas esas prácticas se integran, se pueden hacer en una sesión a la misma vez o se hacen separadas. Y encontramos que de pronto un problema muy común, digamos, tener ese dolor de espalda, que es bastante común en todo el mundo, se debe solucionar con todas esas prácticas. Conectándolas. Si solo se hacen 2 o una, no vamos a tener un resultado. Y normalmente eso es lo que pasa. Normalmente las personas que vienen a nosotros es porque ya trataron otras cosas y no sirvieron. No les funciona, claro. De pronto dolor de espalda, fueron donde el doctor, de pronto algunos farmacéuticos, inyecciones de cortisona, pero el dolor de espalda sigue y no encuentran, o de pronto hicieron fisioterapia y fisioterapia les mandó a hacer 5 ejercicios para la espalda y todavía sigue ese dolor. Entonces normalmente esas personas que vienen a nosotros ya han tratado otras cosas y quieren probar algo nuevo, algo diferente. Claro. Acá un par de preguntas. Digamos, mencionaste 4 pilares: movimiento, descanso, mente. ¿Y cuál era el cuarto? Entonces tenemos movimiento, descanso, nutrición. Y nutrición mente, y mente. es el crecimiento personal. Esas son las 4. Perfecto. Y acá quiero poner el ejemplo de la espalda, digamos, lo que acabas de mencionar. Y bueno, primero que nada, es algo que, para que la audiencia sepa, o sea, en mi caso específicamente, yo me metí igual un montón a todos estos pilares que tú estás hablando, medicina funcional, biohacking y demás.
justamente por el lado fitness igual, ¿no? El lado fitness no lograba tener buenos resultados, siempre era como que estaba trancado, sin ver progreso. Eh, bueno, de ahí por temas de la vida, temas personales que empecé a tener, simplemente tuve como desequilibrios hormonales y demás, que eso me metió al mundo de biohacking. Y una vez que integré todos estos componentes que tú estás hablando, desde nutrición, obviamente el lado de fitness como tal, descanso, que es el tema de dormida, un poco de espiritualidad, muchas cosas, es ahí que llegué al siguiente nivel, ¿no? O sea, físicamente. Entonces, eso es algo que comparto un montón. Y es más, cuando las personas me preguntan un poco como qué es lo que hice, qué cambios hice, porque esto fue como un cambio hace un año más o menos, un año y medio. Fue justamente integrar todo esto, porque muchos de los programas, o si tú son personas que van al gimnasio como tal, los fisiculturistas como de más, o sea, no se concentran en este lado de descanso, no se concentran en este lado de mente, o solamente te quieren matar de hambre comiendo pollo y lechuga, los verdes, y ya, o sea, hay un déficit de nutrición, de micronutrientes, nutrientes, o sea, es increíble lo que te enteras cuando realmente te integras, quieres integrar todas estas partes, ¿no? Y es por eso que ahí yo, por un tema igual de salud emocional como tal, es que la integré, no la logré integrar como tal. Entonces sí es algo que comparto un montón. Ahora, yéndonos con esto, demos el ejemplo quizás de la espalda que estabas mencionando. O sea, cómo aplicas tú estas 4 dimensiones para este dolor de espalda para una persona, y de ahí vamos resolviendo. Exacto, entonces lo primero es analizamos a las personas, hacemos una evaluación, un análisis completo. Tenemos que primero saber cómo está viviendo esa persona, entonces le vamos a preguntar al paciente todo de su vida. Cuántas horas duerme, qué come cada día, cuántas veces va al baño, si está feliz o no, de dónde viene el estrés. Le preguntamos, se hace un quiz bastante largo de toda su vida y se hace obviamente un examen físico. Entonces, un examen postural, también de biomecánica, se ve cómo está su movilidad, la fuerza, la flexibilidad. Entonces, normalmente nos tomamos una semana en hacer un análisis y tratamos de tener toda la información del paciente, y de ahí va a salir de pronto los huecos, o digamos de dónde vienen los problemas. Pero normalmente vienen de muchos. Solo con tener mala postura ya puede haber un dolor de espalda. Un muy común es no moverte bien, que la mayoría de las personas no se mueven bien, y mala postura pues por la vida moderna, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, computadores, podcast de celular. Mucho de la alimentación. Exacto. También pues la vida, pues normalmente la dieta moderna es comida procesada, comida rápida. También se hace un examen fisiológico aparte de la nutrición, más de lo físico. Por ejemplo, una persona puede tener dolor de espalda por tener estrés emocional, y las emociones pues ya vienen más específicas, pero a veces por eso digamos que solucionamos el elemento físico con entrenamiento, con de pronto rehabilitación del core o los abdominales, se mejora la postura, se fortalece la estructura, se mejora la alimentación. Pero si esa persona todavía está lidiando con un problema emocional, puede ser un trauma o puede ser un problema presente emocional, de pronto infelicidad por no hacer su misión, o de pronto un problema de pareja o familiar, y todavía a veces en casos pocos todavía sigue ese dolor de espalda. Un ejemplo, digamos, con la espalda. Entonces por eso se tiene que ver completamente todo, porque las personas que vienen aquí buscan por una solución con 100%, entonces tenemos que ver completamente todo. Después de eso, de ese examen, ya tenemos una información y seguimos con el tratamiento que es lo que te expliqué ahora, de hacer un programa holístico, y se va integrando poco a poco, porque también obviamente es difícil hacer los cambios, porque en realidad se requiere un trabajo de la persona. Esa es la única forma de es un cambio de estilo de vida, ¿no? En muchas áreas. Entonces me imagino que dependiendo de dónde viene un poco,
O sea, normalmente empiezan más primero por lo físico, me imagino que es alto movimiento, de ahí nutrición, y de ahí van, o sea, por lo externo, y de ahí van trabajando más lo interno. Exactamente, empezamos por lo físico porque es lo más fácil que las personas entran. Entonces, igual también redes sociales, tú sabes que la gente se motiva más o entra más a lo físico y ya después, porque si te empiezo a hablar de pronto algo energético, las personas creen que es algo raro y algo religioso o algo, entonces claro, no van a No están tan abiertos, exacto, 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 exactamente. exacto, wow. Wow, qué increíble, o sea, yo nunca, o sea, como, sí escuché la salud holística como tal, nunca es como que o sea, pero ahorita todo lo que me practicas, o sea, estás hablando, resuena bastante conmigo por el tema del biohacking, que es la medicina funcional, ¿no? Pero obviamente integrando todos estos componentes. Así que, no, buenísimo. Y acá es justamente donde entra toda esta parte de conexión cuerpo, mente y alma, ¿no? Exactamente. Eh, entonces acá puedes quizás conversarnos un poquito sobre esta conexión, más quizás de tu lado, de tu experiencia, eh, que nos puedas compartir quizás sobre esta conexión, para que las personas puedan un poco evaluarse, porque creo que siempre hay como un componente que falta entre el cuerpo, mente y alma. No es que tienes como este triángulo perfecto, este, bien estable. Siempre hay algo que se va destabilizando y destabiliza. O sea, el cuerpo creo que es lo último que muestra. En mi caso, por ejemplo, que era lo que mi mente y mi alma necesitaban. Pero suena súper espiritual de ese lado, pero tenía problemas físicos, eh, justamente por eso, ¿no? Entonces, no sé de tu caso, quizás nos podrías compartir un poco. Claro, sí, nosotros hemos llegado por varios años de práctica y experiencia, hemos llegado a la conclusión de esos cuatro aspectos. Normalmente todos los seres humanos tenemos esos cuatro cuerpos, por decir, si pensamos de qué estamos hechos como ser humano, son esos cuatro. Tenemos el cuerpo, que es la carne, que es el físico. Tenemos el alma, que eres Marcelo, Juan, ese es el alma que corre y tenemos el espíritu, que mucha gente cree que es lo mismo que el alma, pero no lo es. El espíritu es, por decir, Dios, es la guía. Entonces cada uno tenemos el espíritu adentro, ese es la divinidad o el universo, y necesitamos energía. Entonces para nosotros existir o por tener existencia necesitamos de esos cuatro. Y si uno no está, ya no existimos. Por ejemplo, el alma no puede existir, aunque sea en esta dimensión, no, necesita el cuerpo, necesita la carne, los huesos, el vehículo. Y así viceversa, el cuerpo necesita el alma para existir. Digamos que tenemos el cuerpo, el alma, pero si no hay energía, eso es lo que nos separa de una persona que falleció y una persona viva. Y el espíritu está ahí por la guía. Entonces, el espíritu es como decir tu vida o tu misión, el propósito y la razón por la que vives. Entonces, normalmente, sin uno no existimos y la meta como ser humano es mantener esos cuatro cuerpos saludables, alimentarlos y mantenerlos saludables. Por ejemplo, cuerpo físico, solo con el cuerpo físico ya hay muchas cosas, ¿verdad? Que nos pide el cuerpo físico: dormir, alimentarnos bien, movernos, en este caso entrenar, porque antes no era un problema movernos porque todo era un trabajo, solo lavar la ropa y no teníamos carros. Entonces Ujú. en el cuerpo, normalmente nuestra fundación de tener una persona enferma a una persona saludable, una persona con un problema grave, y para que ya esté bien, en otras palabras, es solo conectarlo otra vez con su naturaleza, con su biología. Pero biología tú lo puedes llamar naturaleza, entre paréntesis, o Dios. Dios es la naturaleza. Entonces, vemos que todos los problemas de salud vienen por una desconexión con Interconexión. naturaleza o biología o Dios. En realidad es la desconexión con Dios. Entonces, por ejemplo, cada uno tiene cada especie en este planeta Tierra tiene su naturaleza, su biología. Por ejemplo, un león, su biología es comer carne, ¿verdad? Es cazar y comer Ujú. carne. Totalmente. En términos de nutrición, solo de nutrición.
por naturaleza el ser humano, nos tenemos que mover. Eso es como una ley, de la naturaleza que el ser humano se tiene que mover. Si no nos movemos, empiezan los problemas. Entonces, en cada aspecto hay que, digamos, chulear varias cosas que nos pide el cuerpo o Dios, nuestra biología. Entonces, por ejemplo, en el aspecto físico, se debe alimentarlo bien, se debe descansarlo, se debe moverlo bien. Pero también se debe alimentar el alma en sí. ¿Cómo se alimenta el alma? El alma se alimenta haciendo el propósito de cada uno. Entonces, cada alma viene con un propósito, y si no lo alimentamos, pues los problemas también van a pasar, y esos problemas van a venir físicos también. Un ejemplo, un problema que vemos muy común es la gente no alimentando su alma, es haciendo las cosas que no les gustan. Entonces, algo sencillo de hacer es hacer algo que les guste. Mucha gente les gusta cantar, pero no lo hacen. Bailar, no lo hacen. Mucha gente les gusta salir, nadar, pero no lo hacen porque la vida moderna y esta vida pues de trabajar y progresar y hacer dinero nos desconecta de eso. Pero la mayor para alimentar el alma es hacer nuestro propósito, nuestro trabajo. Para unos es de pronto es conectar con otros y enseñar y tener un podcast o escribir un libro y enseñar, y mucha gente no lo hace. Hola creadores, una pequeña pausa. No suelo correr ningún tipo de publicidad en el canal para poder brindarte la mejor experiencia. Sin embargo, la única forma que esto crece es a través de referencias. Así que lo único que te pido es que puedas tomarte de 5 a 10 segundos para compartirlo de la misma manera que tú lo encontraste. Ya sea publicando en redes, compartiendo una historia o enviárselo a alguien a quien le sirva. Esto significaría el mundo para mí, que puedas hacerlo y que podamos seguir impactando vidas. Así que, de vuelta al episodio. Mira, Juan, a mí, me parece increíble todo lo que estás compartiendo, pero ¿te parece? Porque acá me gusta darles a la audiencia ejemplos súper prácticos. Entonces vayamos quizás por las cosas más esenciales, ¿no? Estabas hablando de movimiento, sobre el tema de caminar, que es parte de nuestra naturaleza. Algo que yo comparto un montón en los programas que estoy realidad armando, y también con estudiantes, clientes y demás, es justamente el tema de mínimamente dar 10,000 pasos diarios. Eso es algo que me ha cambiado la vida, ¿no? No sé, el movimiento, igual, bueno, el tema obviamente de entrenar. En mi caso, entreno específicamente 3 veces a la semana. Es parte, antes de pasar a entrenar todos los días, que era lo que normalmente acá la cultura de bodybuilding, se podría decir, o cualquier tipo de programa de fitness te dice que tenés todos los días, pero yo encuentro que mejor es entre 2 a 3 veces a la semana, levantar pesas, ¿no? Y ahí 10,000 diarios, son como pilares de lo que es mi movimiento. No sé qué pilares recomiendas tú específicamente, ya sea esos mismos, y demás. De ahí vamos partiendo por cada uno de esos 4. Sí, genial. En términos de movimiento, tú ya estás haciendo uno natural, que por ley es caminar. El ser humano está diseñado a caminar, entonces se debe caminar todos los días. Y bastante. La gente cree que no, pero es bastante. ¿Cuánto deberían caminar? Mínimo unos 30 minutos, como mínimo todos los días. Eso sería equivalente, 30 minutos es relativamente, porque 10,000 pasos son como 2 horas. Estamos hablando de un cuarto de eso, que sería como mi número está mal. Sí, como 2,500 pasos, más o menos, 2,500, 3,000 pasos, ¿no? Sí, más o menos. Aproximadamente. Lo importante es que hagamos el patrón de caminar todos los días. Es esencial hacerlo todos los días. No de pronto de la cocina al baño, es salir a caminar, y si no tenemos pues una práctica. En términos de movimiento, es solo estar móviles, no quedarnos en una sola posición por mucho tiempo, que es lo que hacemos en realidad, es sentarnos por mucho tiempo. Entonces, movernos, pero otra es también ganar fuerza. Entonces, sabemos que necesitamos fuerza, movilidad, flexibilidad y estabilidad. Entonces, pero cosas prácticas para que la gente lo haga es caminar. Y caminar, tener también un entrenamiento de intensidad. Entonces, correr, pero no correr por mucho tiempo, sino que correr por intensidades, sprinting o hacer carreras rápidas por poquito tiempo. Porque ¿esto lo recomiendas de manera diaria, el sprinting?
diaria. Ya, ¿cuánto aproximadamente? Normalmente, si recomendamos caminar por 30 minutos, ahí mismo podemos correr. Se puede empezar con 10 segundos, correr rápido, hacer un sprinting por 10 segundos. Vamos mejorando, se puede hacer hasta 30 segundos, hasta un minuto. Ahí mismo donde estamos caminando, se pueden hacer de pronto un intervalo de 5 minutos en sprinting. Y una vez acá perdón que te vaya cortando en pedazos, pero para poder aclarar, y además me ha ido un montón igual a aprender y sé que lo es igual. Ya a ver, buenísimo. Mira, yo hago sprinting una vez a la semana, o sea, ley, de que sí o sí lo hago igual por un balance hormonal y obviamente porque obviamente me ayuda un montón. Lo utilizo igual como tipo de terapia de grounding, que eso quizás podemos tocar un poco más adelante. Y lo hago tal cual como tú dices, o sea, hago como 10 sets, quizás estoy corriendo como alrededor de 10 segundos súper intensos. Ahora, de manera diaria para una salud de todo lo que llega a ser, en inglés le dicen endurance, que no sé muy bien el término en español, pero es más como quizás rendimiento como tal, y salud cardiovascular, ¿no ve? Para eso aplico lo que son ejercicios súper explosivos, porque no me da tiempo de hacer sprinting todos los días, porque relativamente sí me toma todo tiempo, ¿no? Y acá puede ser desde, a veces hago el saco de boxeo, pero te hablo, estoy sentado como quizás unas 2 horas y hago eso explosivamente, que quizás sea como 2 minutos, súper explosivos, o algún tipo de ejercicio. ¿Tú recomiendas algo así en caso, o sea, tiene que ser sprinting sí o tiene que ser simplemente algo explosivo en cuestión de intervalos, en cuestión de esa parte de movimiento? No, estás completamente correcto, no tiene que ser solo eso, es normalmente como en muchas prácticas, deportes, normalmente recomendamos a las personas en elegir lo que ellos gusten. Entonces, si es nadar, entonces que naden rápido, naden lento. Si es boxeo o artes marciales, ahí también pueden hacer lo mismo. O entrenamiento, en el mismo entrenamiento, digamos, unos saltos intensos por unos 10 segundos. Puede ser cualquier fútbol, jugar. Normalmente, cuando se juega un partido de fútbol, ya estás haciendo sprinting y trotando lento. Y si haces sprinting y trotando lento, tenis, si ves cajitos. O sea, que lo adapten a su estilo de vida, 100%, exacto, pero que haya esta intensidad fuerte, donde ya lo hagan de una manera más consciente. Y tenías totalmente razón, o sea, yo algo que sí recomiendo es justamente por esto, y lo aplico a mi estilo de vida, que todo el día estoy en casa, trabajando remotamente, sentado, pero tengo que ponerme en movimiento intenso, ¿no? Y eso es mejor, o sea, las mejores que yo he notado, o sea, va más allá de obviamente, de sentirme bien. Me ha ayudado mucho con, no sé si ubicas la métrica VO2, que llega a ser como la edad de tu cuerpo, más o menos, el rendimiento de tu cuerpo en cuestión de edad cronológica como tal. Pero bueno, de ahí disculpa por cortarte, pero ahí vamos avanzando. Entonces, sí, perfecto. No, sí, se tiene que haber un tiempo, así sea corto en cada día, de movernos, así sea caminar, trotar, jugar un deporte. Pero cualquier movimiento, limpiar la casa, pero la meta es que no nos quedemos en una posición por mucho tiempo, no más de 1 hora, porque ahí empiezan los problemas, no solo físicos, pero fisiológicos. Todo el cuerpo se estanca. Parte del movimiento necesitamos un aspecto de fuerza. El ser humano tiene que ser fuerte físicamente, por su salud, solamente con salud estructural de los huesos, digamos, su metabolismo. Tenemos que hacer un trabajo de fuerza. Puede ser levantamiento de pesas o calistenia, que hay una resistencia, es esencial. Esa resistencia y nosotros recomendamos las dos, que en realidad hay 2 tipos de fuerzas. Una fuerza externa, antes eran objetos, rocas, personas y animales, porque antes cazábamos y teníamos que antes también claro, es una conexión con levantar exacto. Y la segunda fuerza es tener fuerza relativa con nuestro peso. Entonces usamos calistenia, gimnasia, que esto pueden hacer digamos levantarse en barras o sentadillas o planchas. Normalmente yoga buenísimo. También se encarga de eso. Acá una pequeña pregunta. Sí, perdón que te corte. ¿Cuántas veces, o sea, lo recomiendas? ¿Cuántas veces semanalmente o diariamente?
¿Cuántas veces? Entonces, la gente tiene dos opciones de hacer esto. Puede hacer 3 veces, normalmente suficiente 3 veces a la semana de un entrenamiento de fuerza, o todos los días, pero corto. Esto sí lo llamamos microdosis, una microdosis que va a ser mucho mejor. Obviamente la gente no, o sea, lo que digo es, ¿qué significa eso? Es 20 minutos, 15 minutos cada día, o 1 hora 3 veces en la semana es suficiente. No es necesario 5 días, 6 días, todos los días ir al gimnasio por 1 hora y matarse. Normalmente la gente ya no tiene un buen patrón de descanso. Por ejemplo, no duermen bien, o no se alimentan bien, o están estresados y entrenan Claro, mucho. y además algo que, o sea, dos cosas que yo siempre hablo, o sea, el tema de entrenar todos los días, lo que sucede es de que, uno, tu sistema nervioso no recupera, o sea, especialmente cuando levantas fuerza, tu sistema nervioso no recupera, y dos, el sistema nervioso influye directamente en la correlación que vas a, no solamente descansar tus músculos y tener tu balance hormonal, sino también de dormir, ¿no? Entonces, de por sí, la dormida he notado que era mucho menos, y entrenando todos los días, en mi caso específicamente, no podía aumentar de fuerza tampoco, ¿no? Y tampoco veía un progreso como tal, justamente por eso. Entonces, me parece increíble lo que compartes y lo que encontrado como punto caramelo, y eso quiero ver un poco, no sé, qué compartes de ese caso. Normalmente es como 2 a 3 veces de la semana que levanto lo que decías, la fuerza externa, que es, puede ser CrossFit, puede ser ir al gimnasio como tal, levantar pesas. Y dos, en cuestión de la fuerza más de propio peso, lo hago casi de manera diaria, pero solamente 10 minutos, una manera de hacer este ejercicio de manera diaria, eh, para estar en ese movimiento intenso, ¿no? No sé si es algo que igual recomiendas en ese caso. No, sí recomendamos. Lo que estás haciendo está súper bien. Es tener una dosis suficiente 3 veces a la semana con descanso, porque hay que descansar el cuerpo como tú lo estás haciendo. Claro que el descanso, la intensidad y la cantidad de entrenamiento depende de cómo descanses. Por ejemplo, un atleta Exacto. entrena todos los días. Un atleta de alto rendimiento profesional es todos los días. Pero depende de cómo se esté recuperando. Entonces, el sueño tiene que, entre el entrenamiento entre el descanso esté mejor, ese entrenamiento se puede subir. Una ley que tenemos aquí es, si no has tenido un buen sueño y no te has alimentado bien el día anterior o ese mismo día, no entrenamos. Hacemos otra cosa. Podemos hacer meditación, o hacemos yoga, o tai chi, o hacemos de pronto un masaje, pero normalmente no se entrena si el cuerpo no está bien. Por ley tienes que estar bien, tener energía. No tomarse un café o un Red Bull y después entrenar, sino que tenemos que estar bien y ya podemos entrenar. 3 veces es suficiente, pero la magia es que las personas tengan una dosis pequeña todos los días. Una pequeña significa 15, 10 minutos, Claro. Máximo 20 minutos. Y así normalmente puedes entrenar más días sin de pronto destruir o fatigar mucho el cuerpo, y lo puedes hacer más días. Pero depende, pues, cada uno tiene su agenda diferente y cómo lo quiere hacer en sí. Claro. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque lo que compartes es súper importante. O sea, las personas tienen que aprender. Una cosa es escuchar tu mente a veces quiere decir como se quiere quedar cómoda, ¿no? Una cosa es escuchar tu mente que dice, no, estás cansado, pero tu cuerpo no lo está. Y otra cosa es escuchar tu cuerpo, y tu cuerpo que está realmente cansado necesita un descanso, y ahí es darle descanso. Muchas personas creen que tomando el pre-workout, cafeína, Red Bull, lo que has comentado, les va a dar la energía, pero en realidad eso, el daño que realmente hace eso es un montón, ¿no? Y más bien, en vez de, eso es como ponerte una curita, en vez de realmente solucionar la herida o curar la herida, es descansar, ¿no? Entonces eso es lo importante acá igual, ¿no? Exacto, y normalmente esas cosas son gratis, son fáciles, dormir es gratis. Totalmente. A veces ayunar, Totalmente. También ayunar es un descanso para el cuerpo, es una limpieza y es gratis. Totalmente. Exacto, entonces normalmente ahí es cuando empezamos a entrenar inteligente y no fuertemente, se hacen las dos. Pero cuando ya empezamos a escuchar al cuerpo, es más, yo creo que hice un post en Instagram de escuchar al cuerpo, que el cuerpo nos dice si estamos listos, si hoy, digamos que ayer no dormí bien y me siento cansado, el
pronto o esta semana tuve una semana estresante, tuve problemas, tuve malas noticias, para mí es mejor no entrenar. Lo puedo hacer de pronto por salud mental, porque sabemos que el entrenamiento es una terapia mental. Lo puedo hacer, pero de pronto no me voy a matar de pronto en el gimnasio, va a ser algo más tranquilo, pero me voy a mover para de pronto ayudar a ese estrés emocional y mental, uso el movimiento en sí. Claro, y eso es súper bueno lo que compartes, comparto súper bien con eso, o sea, muy pocos, o sea, entrenar de por sí, o sea, entrenar fuerte es un estrés en el cuerpo, ¿no? Entonces, si ya estás en un estado de estrés y demás, lo peor que puede ser es aumentar ese estrés, pero movimientos como una terapia como tal, ¿no? Por eso es tan importante esta conexión bueno, ahí encuentras la conexión de cuerpo, mente y alma y demás. Y definitivamente el tema de tomarlo así, quizás no es un día de que vas a romper récords de lo que levantas, Exacto. pero lo haces de una manera tipo de ese estrés mental, ¿no? Entonces, buenísimo. Hay dos tipos increíble. de ejercicios. ¿Te parece? Ajá. Tú sabes que entrenar, en inglés le llaman workout. Workout es trabajo Claro. afuera. Trabajar, out, Ya. afuera, externo. Existe también el work-in, trabajo adentro. Entonces, el movimiento nos da energía, depende de cómo lo hagamos. Hay muchas terapias que son de work-in, el tai chi, qigong, algunas artes marciales. Caminar es work-in. Trotar, correr es workout. Entonces, ya podemos usar el movimiento como medicina. Depende de cómo estemos ese día o esa semana. Increíble, buenísimo, sí. De ahí, bueno, ya hemos tocado, no sé si quieres agregar algo más en esta parte del movimiento como tal o pasamos a la otra categoría de estrategias. En parte del movimiento hay mucho para Claro. hablar, pero básicamente tenemos que ser fuertes y tenemos que entrenarlo porque ya no tenemos esos desafíos de pronto cargar a personas o animales y trabajo físico ya no lo tenemos. Entonces trabajo de fuerzas, todo el mundo es esencial, deberíamos de hacerlo. Trabajo de movilidad y tener flexibilidad. Es tener la estructura flexible. Esto se hace con estiramientos, yoga y trabajo de estabilidad que también lo podemos hacer al mismo con la fuerza. Cuando esas cuatro están bien, se pueden hacer en un entrenamiento, un programa estructurado con una persona que sepa, un entrenador personal. Un programa debería de tener esos aspectos esenciales y el cuerpo está bien. Y obviamente también añadiendo un entrenamiento personalizado, porque todo el mundo tiene, de pronto alguien tiene la cabeza adelante o otra persona tiene los hombros redondos, de pronto es taxista o la otra persona tiene de pronto lordosis. Entonces ese programa debería hacerse siempre para trabajar en esos aspectos que acabamos de hablar y siempre en corregir y mantener la postura. La postura es como tú estás en este momento, claro. Digamos un carro está parqueado y de pronto tiene las llantas desalineadas, entonces apenas manejemos el carro van a pasar problemas, pero el entrenamiento puede alinear el carro y se puede entrenar de esa manera ya correcta. Recompensa. Sí, y aquí, o sea, para que la audiencia entienda lo impactante de esto, o sea, yo tenía una época como que problemas del hombro, no entendía por qué, simplemente me daba descansos, no entendía simplemente por qué, hasta que me topé ahí con varios estudios sobre el tema de la movilidad y también el lado de flexibilidad. Y es ahí que apliqué esas dos cosas en mi rutina. No era que lo aplicaba antes de entrenar, pero lo apliqué simplemente en mi día y desapareció por completo el dolor de hombro, ¿no? Entonces es increíble. Y desapareció en cuestión de par de días, ¿no? De aplicar estas dos cosas. Entonces es tal cual lo que dices, ¿no? Y bueno, para las personas que quieran saber obviamente un poco más del tema de movimiento, sé que creas un montón de contenido increíble en YouTube, en redes, que lo pueden ver. Ahora pasamos a la siguiente categoría para que no nos quedemos corto de tiempo. El cuestión de descanso, me imagino que te das a la dormida o qué cosas otras incluyes tú en la parte de descanso. Descanso, hay bastantes cosas que podemos hacer, pero el sueño le decimos el rey. El sueño es el rey. Claro. Es lo que nos va a dar más recuperación y va a construir, se va a encargar de todo. En realidad va a limpiar
va a restaurar, va a llenarnos de energía, nos va a recargar. El sueño es lo que se encarga de todo. Aparte del sueño se pueden hacer otras cosas, obviamente, que le llamamos descanso pasivo. Todo lo que es tiempo en relajación. Pero esto puede ser meditación, esto puede ser tomarnos un descanso del trabajo, estar en la naturaleza. Más como desconexión mental de ya. Uh-huh. Exactamente, esto puede ser acostarnos pero sin dormir, pero estar acostado y de pronto leernos un libro, algo que nos dé energía y que nos descanse. Pero en términos, el sueño es el rey y afortunadamente es el que menos las personas le da importancia. Pero sí, ¿no? Ese es el problema. Sí, y hartas personas no se imaginan el dormir, o sea, porque existe esta cultura hustle y prefieren sacrificar esas horas de dormir, ¿no? Algunos quizás ni siquiera por un tema de la cultura hustle, es más que creen que es lo menos importante y que durmiendo menos tiene más días sus horas. O sea, hay todo un estigma sobre el tema del sueño y cómo lo han puesto como hasta un tabú. O sea, que si duermes mucho eres una persona floja y demás. O sea, hay muchas malas referencias sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿algo más en cuestión de descanso, de estrategias? En términos, lo primero que nos enfocamos es el sueño, pero a veces las personas no es que no le den importancia al sueño, pero no pueden dormir. Entonces ahí es cuando, como tú me preguntaste al principio, todo se debe conectar, porque digamos que la persona se acuesta temprano y digamos que le da importancia al sueño, pero es imposible que esa persona se duerma. Entonces se debe trabajar en otras cosas y ahí es cuando se integra y la magia aparece. Por ejemplo, si una persona se alimenta mal, no va a poder dormir, o la mayoría de las veces va a pasar así. Si la mente, hay de pronto frustraciones en la mente, trabajo espiritual y emocional, es difícil dormir, así queramos dormir, entonces se debe conectar esas dos. En términos de aparte del sueño, recomendamos mucho la meditación, pero esta meditación no solamente es sentarnos y respirar y cerrar los ojos. Esto puede ser meditar, puede ser entrenar, puede ser salir a caminar solo, puede ser limpiar el piso, lavar el carro. Cada uno tiene su meditación. Esto se puede significar solo hacer una cosa, enfocarse solo en una cosa y disfrutarla. Eso es meditación. Por ejemplo, para mí nadar es meditación. Nadar y bucear es meditación. Para unos bailar, porque están solo haciendo eso, lo están disfrutando y se están concentrando. No están pensando al bailar, no están pensando de pronto en qué van a comer ahorita, sino que están ahí y eso los trae al momento presente. Es meditación, algo que te traiga al momento presente sin estar pensando en otras cosas. Obviamente la meditación que más te va a dar descanso y te va a recargar es la meditación obviamente tranquila, que es la más difícil para las personas, de cerrar los ojos y respirar y tratar de descansar la mente, tratar de dejar, digamos, de pensar que la mente trabaja toda hora. Entonces dejar la mente en blanco, digamos, eso es lo que nos va a traer, pero 1 minuto, 2, 3 minutos, la gente, es increíble lo que puede pasar solo al desconectar la mente y quedarse en ese espacio oscuro, en color negro, al cerrar los ojos. 3 minutos es increíble lo que le pasa a las personas. Sí, no, increíble. Y eso se va a la tercera categoría, igual el tema de mente, a lo que te vas a trabajar la mente, es desconectarla. ¿Qué es lo que te vas con la tercera categoría? En términos del crecimiento personal, la mente hace parte también de eso, pero es más en un crecimiento personal como persona. Digamos, se trabaja cómo crecer, cómo formar una mejor calidad como persona. Entonces, digamos, comunicación, digamos organización del tiempo, digamos, saber quién eres o tener claro qué quieres, buscar y hacer lo que tú quieras. Entonces, normalmente en la mente trabajamos por esos aspectos de tener claro quién eres, qué quieres, y al saber esas dos, ya solo para empezar,
tú Sería- ya te puedes organizar en las decisiones que tomes, ya puedes organizar el día, puedes proyectar tus planes y normalmente con él. Pero es un proceso que es largo, pero otra vez se conecta el descanso, porque el meditar, el estar solo, es cuando nos ayuda a saber Piensas. quiénes somos y saber qué queremos. Muchas veces la gente no sabe qué quieren o lo saben, pero hacen de pronto lo que el jefe quiera o la esposa quiera. Entonces, y tener lo más importante en la mente, en ese aspecto de la mente, es tener una Ajá. sensación de felicidad en términos de salud. Eso es lo que va a ser más importante, tener una sensación casi siempre, no siempre, porque nada es perfecto, pero tener una sensación Ujú. casi todos los días, la mayoría del tiempo, es de estar, de, 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 de tener como un agrado o disfrutar la vida. Porque si no, pues aquí el problema de salud va a aparecer si no estamos en un estado de Claro. felicidad. Sí, Entonces y para eso acá tenemos agregando, que quizás, crearla, claro, tenemos que crear y esa acá agregando un felicidad porque poco no va a pasar. lo que decías, usar las emociones, es algo que recomiendo un montón, ¿no? Usar las emociones como guías, o sea, en el sentido de que si estás obviamente feliz y estás súper motivado, es algún motivo que a veces, hasta el mismo tema de que tu mismo yo interno, tu alma, te está guiando, o sea, no, que es, o sea, es muy fácil usarlo como compás, pero es un tema de escuchar. Eh, Muchas personas te hablo desde Tony Robbins, o sea, un montón de personas que hablan sobre este tema, no solamente espiritualidad como tal, usan las emociones como guías en el sentido de que si estás enojado, estás frustrado, este, es justamente porque algo no está haciendo quizás el camino correcto, o sea, es entenderlo en vez de dejarse llevar por las emociones, sino parar y cuestionar un poco, ¿no? Entonces es increíble lo que compartes ahí. Entonces es más como las dos preguntas importantes, saber quién eres y saber qué quieres, o sea, tu propósito como tal. Ya, Exactamente, con buenísimo. esas dos las personas solucionan muchos problemas de Sí, frustraciones, de estar en el trabajo incorrecto, de estar estresado a toda hora. Porque cuando sabes qué quieres, tú sí vas a tomar las decisiones correctas y no vas a lamentarte o no vas a cometer errores. De pronto, los errores pasan igual y cometemos errores, pero si estamos, como tú lo dices, estamos en el camino equivocado. totalmente. Igual es muy completo, se hace un trabajo más de pronto detallado de cada persona, pero se hace un análisis primero. Entonces, por ejemplo, se trabaja en el miedo, se trabaja en la ansiedad, se trabaja en la paciencia. Todas esas cosas se pueden trabajar ya más detalladas con un coaching, con solo comunicación, o se pueden usar herramientas como la meditación, como el Reiki, como el entrenamiento. Entonces todo eso se puede también usar con Buenísimo. herramientas externas, pero el ser humano tiene que trabajar también eso, con una ayuda de un coach o con una ayuda de un amigo, de la familia. Pero es más fácil de lo que la gente cree. Esto puede sonar de pronto un poquito complicado, pero normalmente una persona lo puede hacer sola, solo a darle conciencia a eso, a darle conciencia. Entonces digamos, ok, veo que soy muy impaciente y veo que por ser impaciente he cometido errores, es como es lo que más y normalmente la persona sabe de lo que ellos tienen que trabajar, porque uno te pregunta, okay, ¿cuáles son las emociones que te cuestan más trabajo? Ok, el miedo, eso es bastante común. Entonces, solo tener conciencia que es el miedo, Claro. esa persona ya puede empezar a trabajar en el miedo. Y no es tan difícil como suena, pero ese normalmente No es en es términos de así. la mente, se trabaja así, Ujú. pero como te dije, todos cuando se conectan las cuatro, eh, se van solucionando, entonces una soluciona a la otra, esta soluciona a la otra, porque por ejemplo, Ujú. la mente no puede estar tranquila o no puede estar funcionando efectivamente si tenemos la mala nutrición en el cuerpo. Entonces, en términos de Exacto. psicología, un psicólogo debería de analizar el paciente en términos de nutrición, La nutrición. deficiencia nutritiva. Es bastante en medicina funcional, se trabaja deficiencia nutritiva. Lo primero que el doctor te va a examinar es un examen de sangre
¿qué deficiencias tienes? Falta magnesio, falta zinc, falta selenio. El cerebro no va a poder, no va a poder trabajar y funcionar bien. Las hormonas no se van a crear, y tú sabes que las hormonas son las que controlan el cuerpo. Exacto. Entonces, si no hay hormonas, va a ser difícil. De pronto, serotonina no va a estar ahí, no vamos a tener una sensación de felicidad. Entonces, Y eso es importante, lo que mencionas, muchos psicólogos, psiquiatras no utilizan ese tema de la nutrición y van directamente a los medicamentos sin realmente resolver el problema, ¿no? Y obviamente es el problema más grande que hay, porque muchos sufren de depresiones. O sea, si solamente podrían entender desde qué necesitan para estar en un balance hormonal, que ahí viene obviamente el lado de suplementos de nutrición, micronutrientes, y el descanso, ¿no? Esos son los como que componentes. Eh, gran, una gran parte de las personas podrían curar esas depresiones que sienten y sanarse de una manera súper rápida, dejar medicamentos antidepresivos como tal. Y justamente estaba leyendo un estudio súper interesante que la misma dieta keto ha sido creada, o sea, ha sido encontrada justamente para replicar obviamente los efectos del ayuno que tiene en tu cuerpo, pero más que todo ha sido implementada por un montón de psiquiatras de la nada, ¿no? Porque justamente por ese tema hormonal, y 90% de los pacientes se tenían el tema resuelto solamente con la parte de aplicar la dieta keto o el ayuno, o sea, porque han regulado sus hormonas, o sea, han tenido un balance hormonal como tal, ¿no? Entonces es extremadamente importante, y normalmente yo igual escuché esta parte, bueno, no solamente escuché, pero recomiendo el tema de hacerte un examen, no solamente de déficits, pero igual hasta un poco genético, ¿no? Porque el genético ya lleva al siguiente nivel. Obviamente cada una de las personas podemos ser más propensos a cierto tipo de enfermedades, o desde el mismo tema de, o sea, lo que mostró el examen de genética es que algunas personas pueden simplemente tener más capacidad de sobrepensar, por ejemplo, ¿no? Y toman a veces medicamentos para no pensar tanto. Entonces, digamos, el tema de sobrepensar puede ser resuelto con algunas vitaminas como B6, el complejo B6. O sea, simplemente es súper interesante que si te haces un examen genético ya tienes como un compás de las cosas que tienes que consumir para poder tener un mejor balance, ¿no? Y aparte está el tema obviamente de tu nutrición como tal, ¿no? Entonces es súper interesante cómo esto se une. Un examen lado. importante en términos de psicología es un examen de la flora, de tu microbiome, de tu microbiome, de cómo están tus bacterias. Ese puede ser es una medicina funcional, y también se debe hacer porque depende de cómo esté tu flora, tus bacterias, digamos tu colonia, de tus hongos, parásitos y bacterias, cómo vas a estar aquí. Entonces, digamos, si las bacterias están de pronto bueno, no sé cómo aquí en Colombia se le llaman bravas o de mal humor, tú vas a estar de mal humor. Entonces, eso es uno bastante común que hemos visto, que esa psicología, esa ansiedad, esa depresión, viene mucho también de cómo esté la flora. Y la flora va a estar bien de cómo la alimentemos también. Claro. Igual es el tema del intestino, ¿no? Si no sé, o sea, el tema del intestino influye un montón, digamos, en la producción de serotonina, si no estoy mal, y causa ese balance. Entonces, por eso dicen como tienes que desinfectar tu intestino, y eso es obviamente, o sea, va con la nutrición como tal. O sea, varias cosas donde dicen que las emociones son generadas en el mismo intestino como tal, igual. Exactamente. Y ahí mismo el intestino se encuentra, se hace un examen, en este caso se hace un examen de un análisis fecal, y ahí nos da un mapa de tu colonia, de tu ciudad, digamos, de tus parásitos, tus hongos y tus bacterias. Y de ahí sabemos cómo está, digamos, tu ciudad, que está en intestinos. Buenísimo. En nutrición, ¿qué otras cosas recomiendas? Hemos hablado un poco de estos tipos de exámenes. ¿Qué otras cosas más quizás simples que las personas pueden aplicar? En nutrición normalmente se hace lo básico, que es como empezamos en el podcast, hablamos de tu biología.
Entonces, primero se debe hacer lo que nuestra biología nos pide. Un ejemplo, nuestra biología nos pide comer alimentos reales, alimentos Naturales. completos y naturales. Entonces, es tan básico como frutas, plantas, animales, cosas que encontramos en la naturaleza. Entonces, normalmente por ley decimos a veces, tú puedes comer casi todo lo que está en la naturaleza. Si te vas para un bosque o una selva, casi todo te los puedes comer, no todo, porque hay cosas que no, que son tóxicas, pero Claro. casi todo. Normalmente lo que no encuentras en la naturaleza no va a ser de pronto muy agradable para tu cuerpo, porque si no lo encuentras en la naturaleza, el ser humano lo hizo, se hizo en un laboratorio sintético. Estos son unas papas. Exacto. O sea, tu cuerpo no sabe cómo gaseosas. digerirlo, cómo procesarlo, y ahí empieza la inflamación como tal. Exacto, entonces algo básico es comer, aunque sea un 80% de lo que la gente se mete a la boca, es algo natural. Es el problema más popular, la gente no hace eso y todos los días a veces comen alimentos procesados. Procesado puede ser un pan, puede ser pasta, depende de cómo se haga, pero esos son un helado. Esos son alimentos que no son naturales, que son procesados, y hay unos alimentos más procesados que otros, pero normalmente es tan básico que un alimento real es un pescado, es un vegetal, es una fruta, es básico. También, por ser biología humana, algo esencial es que los seres humanos somos omnívoros por naturaleza. Ya dependiendo de la persona y nuestro DNA y de dónde vengamos, ya esto le llamamos tu patrón primitivo. Ya depende, tu DNA está relacionado con el territorio y de dónde vienen tus raíces. Pero todo ser humano es omnívoro. Este es un ya tema un poquito más controversial, porque tú sabes que está la dieta vegana, que la dieta carnívora, pero un ser humano por naturaleza es omnívoro. Esto significa que comemos de 4 reinos. Comemos del reino animal, animales y derivados de animales. Comemos del reino vegetal, las plantas y derivados de las plantas. ¿Qué son los derivados de las plantas? Semillas, hojas, frutas. Comemos del reino de las bacterias, y comemos del reino fungal. Estos son los hongos, las setas. Hay 2 reinos más, pero todavía no sabemos que podemos comer. El reino de nosotros mismos, que la gente lo ha hecho. Canibalismo todavía existe, pero pues no es práctico. Y el reino de virus, eso todavía no sabemos si lo podemos comer. Entonces normalmente nos alimentamos de esos 4 reinos y somos omnívoros por naturaleza. Si una persona se sale de ese camino, empiezan los problemas, dependiendo de tu patrón primitivo, que es tu DNA. Por ejemplo, yo nací acá, mis rasgos son suramericanos. Es un mixto de indígena, pues un poquito trigueño, piel un poquito más oscura, es un mixto europeo y indígena. Entonces, por naturaleza, yo puedo comer carbohidratos, pero también puedo comer carne, en un equilibrio. Mi esposa es de Nueva Zelanda, es con piel bastante clara, ojos azules, es un clima frío. Y depende de lo que haya en el territorio. Por ejemplo, allá hay menos vegetales a comparación del Amazonas, digamos, o en la selva hay más territorio tropical, digamos Tailandia, Vietnam, Suramérica, es más tropical, dependiendo de dónde estés. Porque en Argentina hay lugares que son también más polares, entonces depende. Entonces ese ser humano se debe encontrar su patrón primitivo y comer. Entonces nosotros no tenemos dietas ni nada, no seguimos ninguna dieta en específico. Obviamente hay dietas de pronto más saludables que otras, pero en términos de dietas, cada uno tiene su propia dieta, porque cada uno es diferente, pero esa persona puede encontrar su patrón primitivo. Entonces, digamos, si mi esposa se vuelve vegana, no le va a ir muy bien, y pues digamos que lo hemos visto en personas, digamos un esquimó o una persona rusa se vuelve vegana, que su DNA está relacionado al cae nieve. Entonces los vegetales no crecen es difícil que crezcan los vegetales y las frutas en nieve, y más carne. O digamos un indígena del Amazonas le da por dejar de comer vegetales y frutas y solo come carne. Entonces su cuerpo no está diseñado o está relacionado, su DNA, su metabolismo no va a asimilar todos esos alimentos de una manera efectiva. Entonces en términos de alimentación se debe ver, pero básicamente omnívoro por naturaleza.
Y lo último, en términos de nutrición, es tiempos de comer. Esto no necesariamente es tiempos de a qué horas comes, es tiempos de comer y no comer, en términos de espacios, porque naturalmente, digamos en un territorio natural, ahora no porque no es natural, tenemos conveniencias y tecnología, había tiempos de no comer, eso lo llamamos ayunar, pero antes no se llamaba ayunar, no había comida. No había comida, claro. Si no había comida no comíamos. ¿Por qué no había comida? No había. ¿Por qué? Porque el clima y por naturaleza no es que siempre nos iba bien en la caza o en la pesca. Entonces primero es el clima, a veces había tormentas o mal clima y los animales también rotaban, se movían y no nos iba bien. Y eso pasa en el reino animal, pasa en la naturaleza, pasa. Un león puede cazar todos los días, pero no come todos los días. Siempre. Exacto, de pronto fue a cazar al búfalo y el búfalo se escapó o le fue mal y le va a tocar ayunar. Entonces eso para nosotros también es un patrón natural y por eso nos enfocamos bastante en el ayuno intermitente y en ayunos prolongados para mantener el cuerpo saludable y limpio. Entonces en términos de ayunar se debe, eso depende de la persona y de sus metas también. Pero el ayuno intermitente por general a todo el mundo le va a ser algo esencial. Puede ser a un niño, a un adulto, a una persona enferma. Es más, cuando estamos enfermos el cuerpo quiere ayunar. No sé si te has dado cuenta cuando uno se siente mal o está enfermo. No te da hambre. Exacto. Eso es lo que acabamos de hablar tú y yo, de escuchar al cuerpo. El cuerpo no quiere comer porque sabe que al no comer entra en un ayuno, entra en un estado de sanación y de enfoque para abarcar ese problema. Entonces el ayuno es una medicina grande, pero antes no era medicina, sino que era algo que pasaba natural, como cuando llueve y a veces sale el sol y el ecosistema se soluciona solito. Entonces normalmente esas son las tres en nutrición. Básicamente comer alimentos reales, que la mayoría de la gente es difícil que hagan eso. Segundo es ser omnívoro por naturaleza y encontrar, no de pronto por leerse un libro o escuchar a alguien o por cultura, de pronto ser carnívoro, puede entrar en problemas. Y lo último es tener tiempos sin comer, pero también tiempos de comer, porque recuerda que todo es yin y yang, blanco y negro, porque la gente a veces dice, no, tiempos de no comer, estoy aguantando hambre, pero también había tiempos de comer bastante. Entonces vemos a un león, otra vez ese ejemplo del león, cazó al búfalo y el león no lo va a dejar ahí porque ya, comí ya lo suficiente y voy a dejarlo ahí, sino que ese león va a sobrecomer, se va a cargar. Pero por eso se debe hacer un análisis más específico, porque la mayoría de la gente no tiene la fuerza y la vitalidad en el sistema digestivo para comer mucho. Es por eso la recomendación del nutricionista normal dice, come 7-10 veces al día y come poquito. Porque primero ellos saben que una persona no puede comer, exacto, y no se practica un tiempo sin comer, que un tiempo de ayuno, que para mí es esencial en términos de salud. A veces lo decimos, términos de medicina, ayuna, pero no es términos de medicina, es términos naturales, pasa por la naturaleza y Dios. No es que Dios o el universo quiera que tú aguantes hambre, sino que no es coincidencia, sino que es por que tu cuerpo tiene que pasar para que tu cuerpo se regenere. No, exacto. Y las personas no han visto. Primero que nada, no hay ayuno, no hay exámenes que hayan demostrado cosas negativas del ayuno. Ahorita todo es positivo. Obviamente, como es una práctica nueva, tampoco hay exámenes a largo plazo, ¿no? Porque recién se volvió popular después de, muy, muy pocas personas. Yo empecé a ayunar como hace unos 8 años. Cuando yo empecé, realmente no había nadie, que todo el mundo que sabía que ayunaba pensaba que me iba a enfermar de algo, todo era, tenían miedo sobre eso, ¿no? Pero obviamente ahora que hay más estudios, muestran los beneficios, te ayuda a tener un balance hormonal. Las personas no saben que tu cuerpo, mientras que comes, generas ciertas hormonas, y mientras que descansas, generas otras hormonas. Entonces necesitas tener ese yin yang, ese balance.
y bueno, realmente es una práctica increíble. Mira Juan, lamentablemente estamos llegando ya al final de la entrevista, o sea, ha pasado demasiado rápido. Definitivamente vamos a coordinar para tenerte de vuelta pronto en el programa para que podamos entrar en más detalles, ¿no? O sea, creo, o sea, tenía todas mis notas y nos quedamos creo que a un tercio de la entrevista. Entonces, mira, antes de dejarte ir, pero quisiera entrar a la parte final, ya que son preguntas rápidas y las respuestas como tú quieras. ¿Te parece? Ya. Entonces, bueno, primero que nada, una de las preguntas que hacemos, ¿cómo cuidas tu salud mental? Sé que, bueno, hemos practicado ya un montón sobre el tema de salud mental y cómo lo cuidamos, pero si podrías quizás nombrar una de las cosas que crees que es un no negociable, ¿cuál sería? Para mí sería estar solo, tiempo solo, sin nadie. Estar solo en mi Sí, casa, no socializar, estar solo. No hablar con nadie ni conectar con nadie. sí. Y la verdad, muy pocas personas nos damos ese espacio, ¿no? Creemos a veces, o sea, por lo menos yo me sorprendí cada vez que hablo mucho sobre el tema de la soledad. Personas cuando están solas, o sea, creen que estar solo y estar en su teléfono es estar solo. No, no, no. Entonces, o estar pensando. Obviamente pensar es inevitable, pero el momento de estar presente tú solo, ahí es lidiar con tu soledad. Entonces es un approach increíble para poder estar bien. Este, de ahí, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? ¿Cómo y por qué? ¿Dijiste skills? Sí, o sea, ¿qué hábito o algún skill? Sí, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora y por cómo y por qué? En este momento es balance de brazos, siempre me ha gustado, siempre. Y algunas posturas de yoga que son más avanzadas, hasta estoy practicando como parada de una sola mano, en términos de, y también algunas Wow, posturas que se llama cuervo medio, que es un poquito más difícil, entonces normalmente me estoy enfocando en términos de skill, estoy haciendo. En este momento, no hábitos normalmente, no hábitos, más bien proyecto. En este momento estamos trabajando en una plataforma en línea, entonces más estoy como dando wow. espacio para eso, de videos y crear contenido. Es más o menos es nuevo por ahora, lo que ha cambiado en este momento. Buenísimo, buenísimo. De ahí, ¿cuál fue tu mejor inversión en cuestión de tiempo, energía? Yo creo que siempre viajar, pero de pronto el primer viaje cuando salí de joven, en irme de Sudamérica y buscar otras oportunidades, otra vida, fue creo que la mejor inversión sí, en términos de mi vida, y viajar, siempre viajar. Buenísimo. De ahí, ¿qué emprendedor o experto en alguno de los temas que hemos practicado hoy? Puede ser todo el tema de movimiento, descanso, mente, nutrición. Admiras en LATAM. Y nada, es difícil. eh, Tengo varios maestros, pero Hay todos muy son pocos, en yo sé. lengua, inglés. Sí, sí, apenas nosotros llevamos 2 años en Colombia, Sudamérica. Normalmente toda la Ajá, educación siempre sí en inglés, el lenguaje otro inglés, idioma. Ujú. no en Sudamérica, sí, exactamente. Eh, pero ahorita mencionaste Tony Robbins, fue un maestro hace mucho tiempo. Ahorita ya no mucho, pero formó Ujú. fundaciones también en términos. Paul Check es de pronto, te digo, que me ayudó mucho a integrar todas estas prácticas y Ujú. volverlo holístico. Normalmente sí, finalmente, pero no aquí, no, todavía no, solo llevamos 2 años y no me ha dado mucho explorar mucho Claro, en español. buenísimo. Y de ahí, bueno, si tuvieras que dejar un último mensaje que quisieras que toda la audiencia se quede, ¿cuál sería? Último mensaje es tomar más conciencia de nuestras acciones, lo que hagamos cada día, porque cada acción Ujú. tiene una consecuencia y he visto mucho pues que a veces la falta de conciencia es que tomamos una acción y pasa algo y no tomamos como esa responsabilidad. En términos que todo el mundo quiere, digamos, vivir en un planeta Tierra, en un lugar más agradable, y muchas veces son las mismas personas, es lo que
los problemas nos damos problemas entre nosotros mismos y a veces no trabajamos en conjunto y en equipo, pero para eso necesitamos más personas conscientes, más fuertes. Entonces, darnos fuerza mental y física, y yo creo que tendríamos un mejor territorio. Esto lo digo también para mí, porque quiero tener un mejor lugar agradable para compartir con otras personas, pero a veces es difícil en términos de los últimos 3 años. Esa baja de conciencia es la que se hace más difícil vivir conectar con otros. Entonces, tomar conciencia de las acciones que tomamos y tomar responsabilidad. Buenísimo, totalmente de acuerdo. ¿Dónde puedes saber más de ti, la audiencia? Normalmente en Instagram como Coach Juan, realmente publico ahí casi todo, pues bastante, estoy un poquito activo ahí, donde soy más activo y donde me pueden de pronto mandar un mensaje y respondo todos los mensajes. Tengo varias clases, servimos varias clases gratis, sin costo, en el canal de YouTube, como Coach Juan también. Cada semana hay una clase de yoga gratis, puede ser de 1 hora o 30 minutos completamente gratis, para que las personas que de pronto quieran empezar a tener una práctica de movimiento, práctica espiritual y práctica de relajación, pueden empezar con yoga. Ese es más que todo el canal de YouTube de yoga, y en Instagram pues tratamos de colocar contenido para lo mismo, para dar conciencia a las personas en tener una mejor salud y ser más fuertes y más saludables. Buenísimo, lo vamos a poner ahí en las notas. Así que muchas gracias, Juan, vamos a estar ahí en contacto y bueno, esperamos tenerte de vuelta ahí en un par de meses. Gracias a ti por la invitación, es un momento agradable y chévere comunicarnos, y me gusta pues también conectarme con aquí en Sudamérica, que apenas pues nos llevamos mucho, chévere conectar con otras personas, no solo de Colombia. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM, y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú, y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.